¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer, qué gusto saludarlos. Arranca F90, día martes, con esa desazón, esa tristeza que nos dejó la eliminación de la selección chilena sub-17 en el Mundial de la categoría en Qatar. Escuchamos ahí titulares, declaraciones de un Sebastián Miranda, entrenador muy emocionado, producto de efectivamente lo que se estaba viviendo, de la frustración de haber quedado fuera de esa ilusión y ese sueño que siempre es poder avanzar lo que más se pueda en una instancia como esta. Pero bueno, habrá que sacar conclusiones, el lado positivo, las cosas que se puedan rescatar en este proceso para seguir pensando en que estos chicos tienen futuro y que por supuesto hay muchas maneras de demostrarlo. Y me parece que ese es el mensaje también para cada uno de ellos, de el amor propio, el carácter, la personalidad y bueno, esa cuota de fortuna que no estuvo presente en el Mundial y que lamentablemente los hizo pasar un muy mal rato, un muy mal momento, pero de aquí ellos aprenden y muchísimo, así que son chicos jóvenes que seguramente van a sacar cosas en limpio para su futuro deportivo y por supuesto en la vida. Vamos a hablar hablamos con Correa, nos dio ahí una nota respecto a lo que ha sido el año de Colo-Colo, muy malo, y que evidentemente en su evaluación entiende que están en deuda, sobre todo con los hinchas, a ver si se cumple apenas ese objetivo de Copa Sudamericana, que es lo único que tienen al alcance. Vamos a hablar también de la selección chilena adulta que está en Sochi ya entrenando para los partidos amistosos en fecha FIFA frente a los locales y a la selección peruana. Y por supuesto algo que ha levantado mucha polémica, que ha sido muy complejo para el jugador sobre todo, se ha malinterpretado para algunos, no se tomó de manera literal y clara como lo había expuesto Esteban Pavés, pero evidentemente reaccionaron algunos históricos de Colo-Colo, su presidente también involucrado, y esto cuánto le puede costar, cuánto le puede afectar en una relación que ya estaba bastante distante con los hinchas. Hablábamos obviamente del que hace muy poco fue capitán de Colo-Colo y que logró cosas importantes con la institución. Pero bueno, de eso y mucho más vamos a seguir hablando en el día de hoy. Paso a saludar en líneas generales a todos para meternos en esta conversación que tuvo el canal con Correa, pero unas palabritas para Sub-17, ¿o no, Pato? De que evidentemente es un revés, es una frustración, pero bueno, habrá que en el futuro pensar en que se sacan cosas limpias también de estos momentos. Sí, mira, el primer partido con Francia hubo cosas buenas, para mí un tiempo bueno, pero lamentablemente termina perdiendo. El partido anterior, la verdad que contra Uganda no era un partido, creo yo, para empatarlo, lo empatan al final, pero bueno, ya los 3 goles que había recibido Chile hasta ese momento habían sido en pelotas detenidas, en la estrategia que utilizan los rivales. Y lo de hoy, el primer tiempo fue malo o fue mejor, me parece a mí Canadá. Muy superior Canadá. Muy superior, pudo haber aumentado esa mínima diferencia, pero a mí el segundo tiempo me encantó, me gustó, reforzó la línea ofensiva. Y no se habían dado cuenta en un momento que necesitaban un gol. Claro. Y de ahí reacciona nuevamente y mete un hombre mucho más ofensivo. Dijo el Seba Miranda, no le pierdan confianza, no le pierdan fe a este grupo, y yo estoy en esa línea porque vi cosas, pese a los malos resultados, yo creo que en el fútbol hay que ganar, pero a estos chicos de 17 años hay que hacer un seguimiento, y a mí me pareció que hay donde elegir, que hay materia prima y que ojalá se pueda reforzar en los primeros equipos del fútbol chileno. Sí, hay mucho que trabajar, sobre todo las divisiones inferiores. Los clubes son responsables, por supuesto cada jugador también desde lo individual con su carrera. Diego, te quería preguntar, nuevamente se ha dado, ya no es clásico porque siempre se exagera, pero lo de Argentina-México, 16avos del Mundial Sub-17 ahora en Qatar, y que siempre se terminan topando, pero lo importante y lo relevante es que siga avanzando la selección albiceleste, y eso demuestra que la competitividad interna sí que es fundamental para ese tema, esos detalles que muchas veces te lo entregan, obviamente, tener mucho más fuerza donde tú vienes, donde tú naces futbolísticamente, y que me parece que en sí en Chile eso falta y bastante. Sí, bueno, sí, lo de México y Argentina es una mera coincidencia, nada más. Después veremos adentro de la cancha. Sí, lo de la selección argentina, la sub-17 argentina siempre ha sido protagonista en estos torneos, medianamente. En los últimos años no tengo el recuerdo bien si fue tan protagonista, pero siempre han tenido selecciones
protagonista y siento que... Y una cantera inagotable, al final también tiene que ver un poco Sí, bueno, sí, Argentina tiene eso. Grandes formadores. Sí, Argentina tiene eso. Muchas veces en estas selecciones a lo mejor en Argentina siempre ha sido un protagonista. Muchas veces cuando no ha sido protagonista al menos tiene esos 5 o 6 jugadores que te marcan la diferencia y que al final vos ves que después terminan llegando. Y yo creo que esa es la base de todo, porque vos, y lo que dice el Pato, vos en Chile hoy puedes ver ciertas cosas importantes, sí, la puedes ver, no clasificaron o no clasificaron, pero en esta sub-17 los logros yo no sé qué tan importantes son. Son importantes y a lo mejor sí, son importantes de cierta forma, pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que ojalá que esta selección sub-17 de esos 22 chicos o 25, no sé cuántos son, lleguen 10, por lo menos, al primer equipo de buena forma. Yo creo que eso es lo que tienen que apostar las selecciones menores, no a ganar unos torneos que primero nunca los han ganado. Saquemos a Argentina, Brasil, Sí, otros países, ¿no? Que nunca los han ganado. Si se pueden ganar, obviamente, si tenés una selección para ganar, lo vas a tratar de ganar, pero el objetivo principal tiene que ser sacar jugadores, sobre todo con el déficit que hay acá en Chile. Es absolutamente... La que tú competiste, perdón, antes que pase a saludar a Marcelo, bueno, y al SEA que nos interrumpe habitualmente. Pero no lo ha hecho en el día de hoy. No, pero es una constante. Ah, ya. Y Estoy aquí calladito. de ahí salieron una Yo he cantidad, hablado 2 veces, pero bueno, dale. salieron una cantidad de jugadores importantes en tu selección, tercera en el mundo. Hubo jugadores como Neira, Tapia, muy exitosos. Poli, Tapia. Rosenthal, es decir, jugadores que llenaron espacio en la selección mayor a nivel de clubes. Ese debiese ser el objetivo Y que principal. el embudo y el filtro en la sub-17 es más complejo todavía, porque queda un larguísimo camino por recorrer. Y en la instancia Más clave del Antes proceso quedaba más, formativo. ahora ya no tanto. Ahora no Antes tanto. quedaba más, ahora Antes- ya... porque antes era más un mundial infantil. Sí. Hoy día te diría que ya No, ya. está en esa transición Pero- de considerarse un mundial ya próximo a ser profesional. Pero va bien de la mano de que hay muchos de estos futbolistas que no van a llegar, ni siquiera No, a, ser, no van a llegar. a jugar en Profesionales. primera. Claro, a ser profesionales. Por distintas razones, por asuntos de rendimiento, porque toman Por decisiones. opciones de seguir un camino de estudio, no sé, no tengo idea. Hay mil chances de que pueden optar porque están justamente en ese punto de inflexión, terminando la Sí. educación media, viendo si una de esas deciden Y optar todavía por no una sacáis carrera futbolística o bien una carrera de otro tipo. físico y futbolístico. También, ¿no? también. Abonando a lo que estás diciendo, SEA. Sí, ahora, claro, uno lo tiene que atribuir un poquito a la fortuna, pero fortuna hasta por ahí nomás, porque el gol de al último minuto del sábado pasado ante Uganda, bueno, totalmente evitable. Son situaciones que se pudieron Pero manejar de tenía otra forma. contra Francia Que el también. balón detenido fue muy complejo para este equipo siempre. Entonces, claro, es cierto que termina quedando cuando uno ve la tabla es para llorar, porque hasta un gol de entrar. Y todos con 4 más. Pero claro, todos con el mismo puntaje. Pero bueno, creo que compitió. Me quedo con eso. Me acordaba de ti, Diego, cuando veía estas imágenes desde Qatar. Jugar estos complejos, no sé, a mí no me convence mucho. No, a mí, esta modalidad no, mundial. cuidado, a mí me pasó lo mismo. Y con esto ¿En qué que va a sentido? hacer. Y con esto, Desde la me acordé infraestructura de ti porque- disponible para el Claro, porque tú hablas mundial. siempre de que aquí juegan en Quilín, que es como Sí. un poco Este es lo un mismo, Quilín claro. 10.0. Claro, más vacancito, Sí, bastante, más, bueno, pero igual es como raro. Y son 5 años seguidos en el mismo lugar, no sé. Me llamó la atención Señor forma. Dinero. Sí, pero el contexto es un poquito distinto. Señor Dinero, SEA. Digamos, el ambiente que se genera No, por supuesto. igual es otra cosa. Pero Está al está final mirando de todo el cuentas, mundo. pero al final de cuentas juegan una canchita con Sí. para Lo que 500 pasa que- personas. pero no- ¿sabes cuál es la diferencia? Que es una cosa es jugar partidos puntuales y un campeonato puntual y otra cosa es jugar todo el año o crecer jugando con eso. ¿entendés? Sí, está bien. ¿Entendés la diferencia? Y ahí hay cierta diferencia, pero sí, también no Sí, sé si es desde lo más lindo. estético también, más allá de la línea de infraestructura. Marcelo, te extrañamos mucho ayer. Gracias. Yo No también. dijiste, Bueno que te saludar, no dijiste lo mismo ayer. que me muestren un video si ayer dije algo en No, contra del señor fue, Bardichotto. fue antes que te Es grabara. comprobable. ¿Te das cuenta que siempre está tirando este tipo de cosas para ensuciar nuestra relación? Sí, para que es separarnos, incondicional. para separarnos. A pesar de las diferencias que podamos tener, A pesar de que sí, que no somos ni amigos ni ni compañeros. cero amigos fuera de acá. Compañeros tampoco. Ni nos miramos fuera No, del canal. no. Pero acá tenemos una cosa que es Salvo muy especial. excepciones. Acá hay amor. Acá hay amor. Al Y del, aire, y del al aire. verdadero. Y Salvo del verdadero. excepción. Pueden ir Yo al no. tema, por favor. Sí, tienes razón. Marcelo, ¿Para qué se pone celoso el CEO? ¿No? es difícil, no, vamos a recuperar 2 segundos para cuando quiero contarle algo a Marcelo, porque es difícil salir de este triunfo moral. Que lo hemos conversado mucho y en Chile se da permanentemente porque ganaste todos con 4 y nos lamentamos del detalle y de un gol que fallamos y que eso nos impidió estar en 16avos. O sea, que había un número
enorme de equipos que iban a clasificar. Entonces, al final tú dices, sí, ¿es válido este análisis que hacemos? ¿Es demasiado condescendiente? ¿Es sobreprotector? ¿O es parte de la realidad de estos chicos que están creciendo y que efectivamente están dando sus primeras armas? ¿Cómo enfocarlo, digamos? No, yo creo que si hay que hacer un análisis sobreprotector es en esta categoría. Ya. A mí me parece que acá el análisis más profundo y si tienen que haber críticas, me parece que no hay que caerle a los chicos, ¿no? A mí me parece que si tienen que haber crítica y el análisis hay que profundizarlo en el cuerpo técnico. No solo el de Miranda, sino que en el Nico Córdoba, en el tema de la selección mayor, de la sub-20 y la sub-17. Hay que hacer. Lo que pasa es que en esta división es más complejo hacer un análisis o unas críticas. Son chicos, se están formando, recién empiezan, más allá de que hay chicos de 17 años en el mundo, porque hay excepciones que juegan en primera y que la rompen. Acá estamos convencidos de que no es así el tema. Nosotros casi prácticamente no hay chicos de 17 años jugando en primera. Tanto algodón, yo creo que también... No es bueno. Yo creo que el análisis hay que hacerlo igual, sí, pero con altura de mira. Por supuesto. Por eso, no tirar todo por la borda o no de última crucificar a los chicos porque no clasificaron. Aparte hay muchos de estos jóvenes que como así también muchos no van a llegar. Uno de estos puede explotar y puede ser un duro el día de mañana. Sí. Yo creo que esta selección compitió más que la 20. Sí, sin duda. A mi entender. Haber quedado eliminada de la otra fase, incluso quedan mejores sensaciones habiendo clasificado a la sub-20. Clasificó por gol, de acuerdo. Y con 3 puntos. Fue por tarjeta. Por eso digo, y con 3 puntos clasificó segunda. Y en este grupo Chile quedó eliminada con 4 puntos. Por eso te digo que hay que hacer un análisis con pinza. Si bien se puede criticar, se puede hacer una crítica constructiva, pero hay que tener cuidado porque son jóvenes que tienen toda una vida por delante, que recién empiezan en esto del fútbol, pero que bueno, que con el correr de los años, tu selección fue media atípica porque llegaron mucho más de lo que se supone que lleguen en una selección. Sobre todo en esos años. Sí, esto es lo mismo que la categoría de los clubes, la sub-20, la sub-18, que llega uno, llegan 2 o 3 como mucho. Yo creo que lo de la generación de antes, además que hubo mucha efervescencia y los clubes y los técnicos se animaron además y rindieron también. A subirlos rápido. Había buena materia prima, pero piensa que ese Mundial Sub-17 los tiempos eran de 40 minutos. Claro. O sea, había un cuidado porque éramos en ese tiempo considerados mucho más chicos de lo que hoy día se enfoca el profesionalismo ya a los 17 años. Yo creo que ha ido cambiando y ha ido mutando un poco aquello. Entonces, ahora, otra cosa. Es diferente por épocas, obviamente. El no tener triunfos, ¿no? A veces te queda la sensación... Te eclipsa todo, te ensombrece no solo todo, te eclipsa, sino que a veces te da la posibilidad de empezar a criticar a los chicos, porque Chile necesita triunfo, ¿me entendés? Necesita ganar, necesita poder clasificar, necesita tratar de tener un poquito de aire fresco en alguna selección. Pero bueno, hay que tener los pies sobre la tierra, sobre todo con estos chicos. Después yo creo que a la 20 se la puede criticar más, los chicos ya son más profesionales. Que esto, a mí me da la impresión, bueno... quienes han estado en este tipo de selecciones, no está cerrado el círculo todavía. Crecimiento, desarrollo físico, 3 años le falta. Cognitivo, todo punto de vista, y la madurez. En el fútbol chileno, tú lo mencionabas, se madura un par de años después. Entonces, no es tratarlos con algodones, pero todavía tienen una chance de crecer. Y uno espera que en estos equipos de proyección que tienen los clubes, estos chicos sean parte importante, ¿no? Sí, está bien. El problema, y que sea más competitivo el tema donde ellos están toda la semana. Sí, que no sea una cuestión tan... Yo lo que planteo, Patito, no es que haya que tirárseles al cogote, ni mucho menos. Pero tampoco creo que le haga bien decir como, ya, tranquilo, muchachos. Da lo mismo perder afuera y no pasó nada. Lo importante es competir, no sé, en fin, todas esas cosas. Yo creo que efectivamente hay que tratar de enfocarse y remarcar dónde fallaron, cuáles son las oportunidades de mejora, como decía Mario Sala. Sí. Y tratar de justamente brindarles esas herramientas en ese último proceso, ese último salto que van a tener que pegar en algún minuto ya para llegar a los 19, 20 años. Yo creo que eso, porque si nos quedamos exclusivamente en eso de no hay que cuestionarlo, yo creo que les termina haciendo más daño. Cuidarlo de sobremanera. Siempre es importante el técnico, ¿no? En cualquier categoría. Pero en esta
es mucho más importante. El trabajo del técnico. Más allá de Miranda, yo insisto en el tema, se habló mucho de Leporati, finalmente está con Córdoba en Rusia. Sí. Se integró a ese trabajo. Pero él venía con, y no es por Córdoba, es por Leporati lo que uno lo plantea. Y que muchos han dicho por qué no hizo como la continuidad del porque venía proceso, de la sub-15. venía de la 15 trabajando con este mismo grupo de jugadores. Una cosa que es llamativa, insisto, no tiene que ver con Miranda. Claro, no. Se estableció como estructura que unos sub-20, sub-17, sub-15, pero que esos técnicos pasen a ser ayudantes en los momentos en que se requiera para que haya un conocimiento cabal, digamos, de cada una de las generaciones o categorías que existen. Modelos, metodologías de trabajo que tienen y que justifica un poco, pareciera, esta dinámica, porque incluso bajo lo que tú dices, se está mirando como que hablaba, empujemos en este proceso a los chicos para que sigan creciendo, evolucionando, y pareciera como que él interesado también en continuar con ellos. No sé si habrá querido decir eso, pero me parece que el trabajo que me parece que ya se ratificó, por Felipe Correa lo digo, que efectivamente Nicolás Córdoba y este grupo y este staff técnico va a continuar con toda esta labor de selecciones menores, va a dar sus frutos en un... Pues yo creo que hay que reverlo el trabajo. ¿En qué Tirar todo por la borda no creo. ¿Ya? No es conveniente. A lo que voy sí, sacarlo a Nico Córdoba, sacar al cuerpo técnico, no me parece. Pero me parece que el cuerpo técnico tiene que rever el trabajo y tiene que replantear muchas cosas también, ¿no? Por supuesto. Sobre todo mucha autocrítica, no tantas explicaciones, porque al final agravan el... Y que se siga ese trabajo que parecía iba en buen camino con los clubes. Desde esa sinergia que debe existir, porque después acá, estos chicos sub-17, fantástico, ¿en cuántos meses más se van a volver a reunir para otra competencia oficial? Sí. Entonces son los clubes los que tienen que, evidentemente, potenciarlos. Por supuesto. Y darles todas las herramientas. Llegan del Mundial de antes a jugar a la cancha 4. A la cancha 4. Sin contra equipos competitividad. donde le ganas 10-0. Claro, ese nervio competitivo que le hace tanta falta, sí. El otro día no sé qué... Bueno, acá están los grupos de proyección donde los Claro, por eso digo, el otro día la cadena nuestra ESPN estaba dando en vivo un partido que no era ni de Boca ni de River, del equipo de proyección. Sí, pero escúchame, hoy día acá en Chile, público, la mayoría, lo vemos permanentemente. la mayoría te pasan los goles, te pasan todo. Pero increíble cómo competían, cómo la gente se metía, cómo le exigían, cómo ellos en la cancha, tú ves que esto no es Quilín, no es la cancha 4. Entonces ahí también hay que meterle un poquito de mano para que los chicos sepan en definitiva después que competir no es lo que hacen habitualmente en sus categorías. No, y lo que dicen también ustedes, y te lo dejo, Diego, lo de la presión. ¿Cómo lograr que se les exija y entiendan que no clasificar es una frustración, por supuesto, pero es un objetivo no logrado y que la presión del medio debe ser, no lo cumplieron? Entonces, más allá de todo lo que uno puede analizar y profundizar, porque eso también yo creo que tiene que terminar siendo una costumbre. De que ellos sepan que hay una expectación y sobre todo interna de ellos, es decir, yo compito, pero compito también para vencer y para conseguir objetivos. O sea, ¿sabes dónde está el problema? Que en un país que es poco futbolizado, esa presión no existe. Por eso. Pero, si esa es la verdad. Pero tenemos que... Pero bueno, si en cierta forma, esa es la base. Esa presión es clave para que tú des más de tu rendimiento. No vamos a transformar en un país futbolizado. No, de un día para otro, ni mucho menos, que tiene que ver con un tema serial. Claramente, si eso se nace, eso se hace o no se hace. Menos en este minuto. Claro, pero mira... Por último, cuando abrazáis los triunfos, la gente se sube al carro de la victoria, pero ahora ni siquiera ahí está la base de todo. Ahí empieza todo. No, y después las conclusiones de en qué modelo nos queremos basar también. Pero lo que pasa es que la presión nosotros no podemos pretender ser ni Francia ni Portugal por una exuberancia física. ¿Qué es la presión? La presión te la genera el ambiente. Sí, y bueno, sí. La competencia. Entonces nunca vas a tener presión. La exigencia. Si la exigencia, si acá es difícil. Pero esto no pasa solo en el fútbol. Cuando los tenistas quieren competir bien, se van a torneos fuera de Chile. Yo digo que acá que ya casi todas las canchas que son sintéticas, o si no se van a transformar en canchas sintéticas, yo no entiendo por qué no dejan ahora jugar, porque antes siempre hay una excusa por el tema de las canchas, que no las quieren romper. Ahora son casi todas sintéticas, o van a ser todas sintéticas, ¿por qué no jugar a la proyección a los más chicos antes de un partido? Ahora el 17, el torneo reserva. El chico 17 tiene la tremenda presión de llegar.
que no es menor. Pero eso es aparte, eso pasa, tus 17, eso pasa en Pato? todos lados del mundo, Pato. Pero lo digo Llegando- desde el futbolista. Llegando a Pinto Durán, ni más Por ni eso menos. te digo, o sea, Cuando- sé que eres una excepción. No, Es no, poco normal ver un jugador de esa categoría y ese Yo talento, lo- pero ¿cómo viste esa transición de 17 a sentir que Yo eras lo un que chico pasa todavía? que, claro, yo pasé del barrio, del DAF, Deportivo Alto Florida, pasé a San Luis de Quillota al primer equipo, porque no tenía divisiones menores. Claro. En esa época no Lo se has exigía. contado, sí. Pero jugaba mucho en el barrio. En el barrio sí. Y ahora los chicos no juegan. Claro, no, en el Y, barrio. eso- y la que jugaba ahí en Y el la barrio categoría era hace competitivo. te hace contexto. Sí, era pues, bravo. habían buenos Porque equipos. juegan es decir, con chicos mayores, ¿no? claro, y aparte que estaba la tercera infantil, segunda infantil, primera infantil, juvenil, Juvenil. tercera adulta, segunda primera. Entonces tenía una cantidad de cabros que en un momento determinado era terrible. Y yo recuerdo que llegué a San Luis y dije yo, bueno, seguramente van a meter acá en la formativa, pues, ¿no? Lo que uno conocía. Y al primer equipo al tiro, pues, al tiro. Claro. Entonces eso, ya partimos jugando con 500 personas, po. Y ese grupo terminó jugando con 12.000 personas. En el estadio antiguo de Quillota, 12.000 personas metíamos. Porque les fue muy bien. Y partimos con 300 personas. 300, Porque Seba. eran muy buenos. Po. No, pero Es te que, quiero decir, bueno, eso es lo que va generando, obviamente, y esa llegaba calidad de expectativa. producto. lógico. Pindinga Muñoz, el Patato Martínez, Martínez. Freddy Bahamonde, el gran Pititore Cabrera. Ahora- era lejos de esa generación el mejor de todos nosotros. Pato, pero por paliza. fue una generación, más allá de los sacrificios que Privilegiada. yo sé que se hicieron, porque tú lo has contado, Claro. fue una generación espontánea, generada y creada desde, no la improvisación, pero sí desde que fue el fruto de cierto talento. Porque Y de un tú buen me ojo, dices que y de un buen ojo de quien lo reunió. buen ojo, pero que Del tú me dices, punto pues Silva. San Luis, ¿cuántas veces volvió a sacar una camada como esa? No hay más, más. No hay más. nunca más. Entonces, cuando son tan aleatorias en ese sentido, cuesta que en definitiva, si no hay una estructura, pueda desarrollarse bien. Bueno, vamos a seguir hablando mucho más de la sub-17. Lástima la frustración de haber quedado fuera, Lástima pero por vamos los a chicos, revisar. ¿no? Por los chicos, Por los chicos. sí. Vamos a revisar el compacto porque ¿verdad? Hay jugadas que terminan siendo determinantes para lo que pudo haber sido ese sueño de haber clasificado. Ahí está Sebastián Miranda. En un primer tiempo bajo, en un primer tiempo Y un golazo. muy Muy impreciso, opaco. muy impreciso, muy desordenado, nervioso. Y acá la apertura da cuenta que se demoró en llegar porque lo pudo haber hecho antes. Mucho por Jimó- pasaje del primer tiempo yo creo que fue de lo más bajo de este equipo. Sí. Lo global a lo mejor hay otros Primer partidos tiempo, que Pero parecieron este fue el más mejor, bajo de pero todo. el primer tiempo sí, el muy que malo. existieron mayores diferencias con el rival. Bueno, Sí. ese era el 1-0. Ya nos vamos al segundo tiempo donde cambia radicalmente esto, desde la obligación, pero también algunos cambios algo más ofensivos. Y esto permitió que Zidane Yáñez lograra, después del centro de Jiménez, el empate a 1. En pelota detenida. Bueno, es como una segunda jugada, pero Claro. de lo que hemos reclamado de las pelotas detenidas, por lo menos en algo se aprovechó. ¿Te das cuenta el físico del 15 y del 5? Sí. No, sí, está claro que Mira, nunca lo vas a igualar del todo, por eso tienes que buscar otras armas para poder vencer. Y acá viene el gol, después la pifia de Orellana, logra conectar ahí con casi un puntete, te diría, pero valía oro este gol, lo ponía 2-1 y siempre con la, no sé si esperanza, yo por lo menos desde que estaba viendo O el que partido, siguiera la lógica. de que siguiera la lógica, a lo menos De que Francia le claro. empatara Tenía sentido. a Uganda. Claro, tenía todo el del mundo porque ya estabas logrando tu objetivo, que no era menor. Por momentos Canadá, al ir ganando, era el puntero del grupo. O sea, muy cerrado todo. Acá con algo de fortuna también, Sí, la indudablemente. Pero con el empate queda afuera Uganda, ¿no? Con el empate, sí, sí. Pacto de Qatar. Ahí está. Puede ser. Pacto No. de Qatar. Acá está la expulsión de Yáñez. Sí. Claro, que fueron a la tarjeta verde y ahí Ahí lo baja, raspa. le Esas baja son- el pie, claro. Esas son las cositas que hay que... Lógico, lo raspa de manera voluntaria, por supuesto. Hay intención, y por eso que él se va resignado con el error. Y acá era increíble, porque Pérez había entrado por Daza, central. Recién. Que estaba muy cansado. Y acá tiene Pérez toda la oportunidad del mundo para poder convertir. Dios. Le queda muy abierto. Diego, ¿qué pasa ahí? Tú que eres el más cercano a No, una jugada yo como siento esta. que no la hizo mal. Lo que pasa es que en esa le queda muy abierta, siento yo, con poco ángulo. La abrió demasiado.
Y aparte tenía el defensor que lo siguió bien. La también. trata de picar, Diego, no era tan fácil, ¿eh? Ya. porque no era pegarla arrastrado, no era pegarla a ras de piso porque ya se tiraba. A lo mejor Ya cerraban bien los la defensores. quiso levantar Lo que y pasa ahí... es que la abre mucho y le queda poco No, ángulo. y le quiso pegar con el empeine y me parece que era para pegarle con borde interno. interno. Para Acá, pasar bueno, un poquito más el cuerpo y pegarle con borde Este le interno. mandó los focos. Este era Parker. Peter Parker. Peter. Y Era bueno, se pareció a Griezmann, era bueno, es el 20. se lo pierde y acá uno dice también otra señal más de que algún milagro podía ocurrir. Era muy difícil y acá ya evidentemente estaban viendo el partido de Francia, faltaban 2 minutos para que terminara, cuerpo técnico, médico, algunos jugadores, reservas, titulares que se juntaban ahí y después explotaban en llanto Yo no y pena. vi el Uganda-Francia porque estaba viendo Sí. obviamente, pero me parece que tienen que haberse hecho algún guiño en la cancha. Puede ser, vea. Vamos a escuchar al técnico, Sebastián Miranda. Siempre desconfiando de pacto, todo. el pacto. viejo. Sebastián. Ya, sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta sembrar? Ah, no, pues usted ¿Vamos con el grupo ustedes no o están vamos de a acuerdo. escuchar a Sebastián Miranda, Pablito? Si ustedes no están de acuerdo, problema suyo. Lo que tú quieras. Bueno, ahí está. Si dices una cosa y Todos haces otra, es todos difícil. con 4. Marcelo, acuérdate que estás en capilla. Perdón. Todos con 4 unidades de los 3 partidos jugados. Mira la diferencia de goles, porque ni siquiera fue tan grande. Increíble. 1 a favor de Francia, 0 Canadá, 0 Uganda, -1 Chile. Nada, sí, de verdad que hay una cuota, siempre en la alta competencia hay una cuota de mala fortuna y me parece que también no estuvo presente para, lamentablemente, Chile no poder clasificar. Vamos a escuchar ahora sí al técnico Sebastián Miranda. Estoy con una pena tremenda, una tristeza tremenda. Me cuesta hacer un análisis, creo que es primera vez que pasa esto, que con 4 puntos, que el grupo quede todo igualado y por una diferencia de gol que hemos fuera, la verdad que es tremendo, es tremendo. Me duele el alma, estoy muy orgulloso, de verdad, estoy muy orgulloso de estos jugadores. Les pido que crean en esta generación, que vamos a seguir trabajando para seguir proyectando jugadores, pero de verdad que hacer un análisis ahora del partido no les podría decir, no les podría decir. Fuimos capaces de competir de igual a igual ante todos los equipos. Cometimos ciertas desconcentraciones que nos terminaron costando los goles en otros partidos. Como digo, hoy día la verdad no tengo un análisis del partido, pero el equipo se supo reponer ante un resultado adverso. Buscó hasta el final, incluso con 10 tuvimos opciones de generar ese gol. Sabíamos que nos costaba un gol, pero como te digo, los jugadores claramente están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión. Volvían inmediatamente a Chile, seguramente a incorporarse a sus equipos. Ahí verán ellos algunos días de descanso, están terminando las temporadas, etcétera. Pero bueno, hay que hacer un seguimiento. Es interesante lo que hicieron, hay lindas conclusiones. Hay que obviamente mejorar y perfeccionar todo lo que se hizo de manera incorrecta. Y esa es la labor que tendrá todo este cuerpo técnico liderado por Nicolás Córdoba y por supuesto cada uno de los clubes respectivos respecto a Es que estos chicos ya tienen que estar entrenando con primera. Sí, están ahí, ¿ah? Porque si vuelven a sus clubes y no entrenan en primera, alguien está equivocado. O está equivocado el técnico de la selección o está equivocado el técnico del equipo, porque en definitiva son selecciones. pero por No eso me queda claro que vayan a estar en los Por eso primeros. digo, por eso es delicado. Bueno, Jiménez era el que más minutos De Audax, tenía, ¿no? el de Audax Italiano, el lateral derecho, volante por derecha. Había jugado algo así de 8 partidos en la Liga de Primera, 6 en la Copa Chile. Era el que tenía más experiencia. Y esto que se manipuló en algún momento por declaraciones del técnico de la Sub-20, Nicolás Córdoba, que hablaba de los parámetros y las métricas, acá Sebastián sí lo ocupó en algo que me pareció interesante. Los chicos en toda esta primera fase del Mundial subieron cada uno promedio aproximado un 20% sus parámetros de lo que venían mostrando al nivel partidos amistosos, sudamericano y competencia local. Y entrenamiento. Esa fue como la norma que se les pidió. Claro, como que ese 20% habla de que vas superando tu límite y vas mejorando porque la competencia y los rivales te hacen mejorar. Claro. Indudablemente que eso es lo que tendrán que buscar los clubes y sobre todo la selección para que eso ocurra y esta selección siga su proceso natural y ojalá que muchos lleguen al Pero es lo que selección. dice el Pato, porque aquí es más, yo no soy tan optimista como Marcelo, de que van a pasar buena parte Deberían, de ellos. digo, Algunos no digo que deberían. van. Sí,
pero yo soy más pesimista. Sí, Yo- pero hay que prepararlo físicamente. Lo que me preocupa- no sé si todos sí, están obvio. para- Bueno, pero Pero para lo que- prepararlo físicamente tiene que estar en primera. Sí, porque lo que me preocupa es lo que decía el Pato, pues a cancha 4, Quilín 5-6-3-5, no es el camino. Ahora, eso tampoco puede ser una desmotivación para alguien que tiene el hambre suficiente para esa mejora y esa inquietud personal. El estímulo también claro, pero se te hace- nace en ti, más que también en lo que te Sí, pueda pero dar el estímulo- resto. Yo no digo estímulo- que no hagan el esfuerzo, En el ¿ah? estímulo no trabajar la presión. No, lógico, es sí, muy sí. tibio, es decir, es muy tibio. Sí, vos podés Yo tener no tengo la- duda que se esfuerzan, que hay un sacrificio, pero ¿bajo qué condiciones? No, pero a eso me refería, en que Pero por eso es es probable importante que que- muchos de ellos no los incorporen al primer equipo inmediatamente. Pero es importante que en el mediano plazo, ya, dejémoslo en el mediano plazo, se integren y que sean parte de esos planteles y que tengan la chance de jugar algunos partidos, ya sea Copa Chile o Pero si de se última, implementa- o si se súbelo implementa- dos días a la semana. Claro. De última, hacer un fútbol reducido con jugadores de primera, quizás les sirve mucho más que hacer un partido con los jugadores de la pero- categoría de pero ellos. O ya definitivamente a muchos de ellos instalarlos en la Y sub-20 o y habrá que sub-18. ver qué tipo de norma meten para el otro año. Como son creativos, de repente habrá que ver qué hacen con eso. En definitiva. Bueno, habían dicho que iban a bajar al sub-19. Que la Por eso. medida va a ser y no va a ser del sub-19 si es y no así, sub-21. si es así, estos tienen la mesa servida. Claro. Absolutamente. Y eso podría supone. uno reconocerlo como algo que me sí va a ayudar a mí su me hace más progreso. sentido que sea sub-19 que sea sub-21. Absolutamente de acuerdo. Ya, pausa.